Buenas tardes. El Departamento de Gestión de Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional Ulay Lao Gámez Solano del Ministerio de Educación Pública y la Cátedra de Didáctica del Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia les saluda y les da la más cordial bienvenida al webinario La importancia de la lectura como herramienta para el desarrollo cognitivo y emocional. Este webinario tiene como objetivo promover la conciencia sobre el papel fundamental de la lectura en el enriquecimiento del desarrollo cognitivo y emocional de las personas, incentivando así la práctica regular de la lectura como una actividad esencial para el crecimiento personal, el pensamiento crítico y la salud emocional. Les habla Sigifredo Rojas Vargas, asesor nacional de capacitación y desarrollo, quien los acompañará como mediador de este proceso. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el espacio de chat. La dinámica del evento iniciará con las palabras de parte de un funcionario del MEP y la presentación principal a cargo de la UNED. Al final de la presentación tendremos un espacio de preguntas de la temática desarrollada. Comentarles que tenemos la presencia de don Fabricio Díaz Porras, asesor nacional de español de la Dirección de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educación Pública. Él nos va a apoyar en la parte de preguntas. Así que los invitamos a escribir sus comentarios y consultas en el chat. Preguntas y respuestas a medida que avance la exposición. Para iniciar, comenzaremos con las palabras de la señora Iliana Ruiz Rodríguez, jefa del Departamento de Gestión y Recursos del Instituto de Desarrollo Profesional. Adelante, doña Iliana. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a participar de este evento. Es un gusto para el IDP y para la UNED brindar espacios mediante webinario para compartir conocimientos y aprendizajes en un tema relevante para las autoridades ministeriales de esta administración, como es el tema de lectura y escritura. Aprender a leer y a escribir es fundamental para la vida. Debe ser un hábito, ¿por qué no? El mejor hábito que pueda tener una persona o ser humano, pero existe poco interés por darle de parte de algunas personas y mantenerlo o dedicar el tiempo para leer con gusto, con placer, porque con leer y escribir nos permite ampliar nuestro vocabulario, mejorar la gramática y ortografía, favorece las habilidades verbales, contribuye a la rapidez mental, a la toma de decisiones y a tener nosotros mejor confianza en sí mismos. Contribuye a tener conocimientos que nos ayudan a conversar con otras personas de determinados temas. La lectura nos ayuda, por supuesto, y hoy lo vamos a ver, cómo podemos liberar nuestras emociones, alegrías, tristezas, cólera, miedo, dolor, amor, entre otros. La lectura favorece el desarrollo cognitivo, la memoria, nos ayuda a la mayor concentración, a ser más creativos y muchas cosas más que vamos a estar comentando en este webinario. La lectura inspira a aprender, a estar enfocados, a ampliar nuestros conocimientos y a mejorar nuestro nivel personal y profesional. Les invito de esta forma a permanecer en este webinario acerca de la importancia de la lectura como herramienta para el desarrollo cognitivo y emocional. Es un gusto para el IDP estar realizando procesos formativos en unión y coordinación con la UNED. Así que bienvenidos. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, doña Iliana. Para continuar, les presento a la señora Jenny Bogantes Pessoa. Es magíster en educación con mención en administración educativa. Actualmente es egresada del doctorado en educación por la UNED y se encuentra desarrollando su tesis doctoral. También posee el bachillerato y la licenciatura en educación primaria con énfasis en primero y segundo ciclo.
Se ha desempeñado en el campo de la educación durante 36 años en diferentes cargos: maestra de educación primaria, delegada ejecutiva en control de calidad del MEP y consultora académica para el Consejo Superior de Educación. A nivel de educación superior, ha laborado en la Universidad Estatal a Distancia como supervisora de práctica docente del programa de primero y segundo ciclo, profesora tutora de las cátedras de Administración Educativa, Evaluación de los Aprendizajes y Didáctica de los Estudios Sociales. Además, desde hace 20 años como coordinadora de la Cátedra de Didáctica del Lenguaje de la Escuela de Ciencias de la Educación. Adelante, doña Jenny, con su exposición. Buenas tardes, muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas hoy con nosotros. Espero que este espacio sea de mucho provecho y que podamos reafirmar conocimientos que tenemos sobre la lectura y motivarnos cada día más para dirigir esos procesos en el aula. Mientras expongo, creo que no los voy a ver. Entonces, Inés, ya estás compartiendo la presentación, ¿verdad? Sí, ya está compartida. Ok, perfecto. Bueno, primero, para iniciar, me gustaría que por favor observen esas dos imágenes que se comparten en la pantalla. Me gustaría que participen en el espacio de preguntas y respuestas para que comenten qué observan en esas imágenes, qué detalles hay, qué es lo que están viendo en este momento, para que por favor lo compartan. Y ahorita vamos a hacer la lectura de lo que ustedes están viendo. Como indicó doña Jenny, necesitamos que entren al chat de preguntas y respuestas y escriban la respuesta a la pregunta indicada por ella. Aquí yo voy a leer las preguntas, las respuestas que ustedes van a poner. Vamos a dar unos minutos mientras que participan. Ok, ya tenemos el primer comentario. Dice, muchos rótulos. Otro, letreros e imágenes. Rótulos con calles súper transitadas, rotulaciones, marca de diferentes empresas. Imágenes de publicidad, rótulos del nombre de negocios. Textos, rótulos, imágenes, colores, luces, afiches. El correr de cada ciudad. Se observa la publicidad, textos, imágenes, iconos, marcas, logotipos, edificios, personas, luces. Hay mucho ruido visual, muchos rótulos, casas comerciales, anuncios, publicidad e imágenes. Se observa imágenes de logos, colores, anuncios. Una gran ciudad comercial. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay algo más? Para ver. Dos ciudades muy iluminadas porque es de noche. Esa fue la... Nada más. Ah, no, Okay. aquí. Imágenes, textos, Ajá. luces, colores, otra vez, de nuevo. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, como pudieron ver y como comentaron algunas personas, en estas imágenes todo está rodeado por carteles, anuncios, letras, o sea, en fin, vivimos en un mundo letrado. Y es por esto que se hace necesario conocer el lenguaje escrito para saberle y saber leer, porque si no, no tenemos acceso a todo lo que nos rodea en la sociedad. Porque quienes no saben leer y escribir van a quedar
quedar aislados del conocimiento y de la comunicación escrita. Entonces, es por esto que es tan importante poder tener acceso al lenguaje. Bravo, por ejemplo, nos menciona que conocer el lenguaje escrito modifica nuestra percepción de la existencia y nos proyecta a una cultura más universal. A través del lenguaje es que podemos acceder a todos los conocimientos que hay a nuestro alrededor. Ahora me gustaría que por favor observen estos dos textos que les voy a presentar a continuación y que si alguien sabe qué dice, que por favor lo escriba en el chat. Vamos a ver muy bien ese rótulo y el rótulo que sigue. El siguiente, necesita por favor, ese mismo. Ok, ¿qué dirán en esas dos imágenes? Bueno, me imagino que al igual que yo, ignoran qué dicen esos rótulos. Y es lógico, porque el primero que les mostré estaba escrito en chino y el segundo en árabe. Como les mencioné anteriormente, por medio del lenguaje y especialmente de la lectura, se puede acceder al mundo del conocimiento, de manera que lograr integrarnos en la sociedad actual es indispensable. Para poder integrarnos en la sociedad es indispensable saber leer y escribir. Sin embargo, tenemos que considerar que cuando somos pequeños, las niñas y los niños que no han iniciado el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, sucede lo mismo que nos ocurrió a nosotros cuando vimos esos dos rótulos. Es decir, que no conocen el lenguaje escrito, ¿verdad? Cuando no han iniciado este proceso, entonces es como si se les estuviera hablando en chino o simplemente como si estuvieran viendo dibujitos. Según Dehaene, la escritura se parece a un código secreto que encripta los sonidos, las sílabas o las palabras de una lengua, como ocurre con cualquier código secreto. Descifrarlo requiere un aprendizaje. Entonces, un buen lector es un descifrador experto. Antes de acceder al aprendizaje de la lectura y de la escritura en la escuela, bueno, desde preescolar y en la escuela, entonces todavía este sistema escrito es un misterio para las niñas y los niños. En este sentido, también Solís y otros en el 2016 mencionaron que la alfabetización hace posible que las niñas y los niños accedan a la cultura, utilizando la lectura y la escritura como medios para acceder al conocimiento y a la información. Es decir, por medio de la lectura y de la escritura se comunican con las demás personas y a través de esto se van ampliando sus conocimientos acerca del mundo que les rodea o que nos rodea. Muy bien, ahora también hay otra autora que se llama, de apellido Borda, que expresó que la lectura sirve para muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, nos ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora también las relaciones humanas enriqueciendo los contactos personales, facilita la expresión de pensamiento y ahorita vamos a ver por qué justamente facilita la expresión de pensamiento, porque el lenguaje tiene una relación muy cercana con el desarrollo del pensamiento y ahorita lo vamos a ver. También es una herramienta extraordinaria para el trabajo intelectual. Además, en la lectura, entre muchas otras cosas, también aumenta el bagaje cultural, proporcionando información y conocimiento. Puede ser que nosotros no conozcamos de una cultura, por ejemplo, árabe, pero a través de la lectura podemos acceder a la información y conocer un montón de cosas de esa o de cualquier otra cultura. Entonces vamos a ampliar nuestro bagaje cultural. Nuestra visión de mundo se va a ampliar muchísimo. También estimula y satisface la curiosidad intelectual y científica, muy relacionada con la anterior, ¿verdad? Generalmente asociamos esta lectura con el estudio, pero también la curiosidad que podamos tener de manera, podemos satisfacerla a través de la lectura. Otro aspecto es que despierta aficiones e intereses. Nosotros tenemos que buscar qué es lo que nos gusta leer para poder desarrollar esas aficiones o al revés, más bien a través de lo que nos gusta, entonces buscar esos intereses y
esas cosas que nos gusta para buscarlas en la lectura. Por ejemplo, a mí me encanta leer novelas policíacas o de misterio, ¿verdad? Entonces, ese generalmente es como mi tema favorito para relajarme. Entonces, tenemos que buscar esas aficiones a través de la lectura. También desarrolla la capacidad de juicio, de análisis y el espíritu crítico, porque no todo lo que nos presentan escrito vamos a creer que es cierto o vamos a simplemente asimilarlo, sino que también podemos desarrollar nuestro espíritu crítico cuestionando lo que nos están presentando de manera escrita. También fomenta el esfuerzo, pues exige una colaboración de la voluntad, potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración. Justamente yo creo que esta es una de las cosas que a veces nos cuesta más, el concentrarnos, porque a veces cuando estamos leyendo algún tema que tal vez no es de nuestro completo agrado, de nuestro completo interés, realmente cómo cuesta mantener la atención, pero entonces a través de el desarrollar la lectura es que vamos aprendiendo a mantener esta atención y esta concentración. Además, facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. ¿Cuántas veces hemos leído algún tema de ficción, de fantasía, que nos lleva por el mundo de la imaginación? Bueno, o tal vez cuando han visto, por ejemplo, en el cine, las películas de Harry Potter, que son tan conocidas, que son de fantasía. Bueno, si en la televisión o en el cine nos despierta el interés y el gusto por la creatividad y la fantasía, imagínense cuánto más a través del texto escrito, porque en una película, por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, no, yo prefiero ver la película en lugar de leerlo. Claro, pero en la película no se ve, pero así ni la 10ª parte de lo que podemos recoger en un libro como estos, que trae tantísimos detalles. Entonces, el desarrollo de la fantasía y de la creatividad es mucho mayor. Además, bueno, las lecturas también nos cambian, igual que las buenas o malas compañías, porque un buen libro siempre nos va a cambiar y nos va a dejar ese aprendizaje, ¿verdad? Además, potencia la formación estética y educa la sensibilidad. Y además, para ya culminar con la cita de este autor, son un medio de entretenimiento y distracción, una fuente de disfrute y de felicidad. Y yo creo que esto precisamente es lo que tenemos que aprender a despertar en la niñez que está en nuestras manos. Bueno, es importante recordar, además de para qué nos sirve la lectura, bueno, que el lenguaje oral se adquiere de manera natural desde que las tempranas edades, desde que son pequeños, el lenguaje oral se va desarrollando y aprendiendo en un ambiente familiar. Por eso es muy importante desarrollar el vocabulario y el aprendizaje del código oral. Sin embargo, el código escrito o el aprendizaje de la lectura no es una actividad natural en las niñas y los niños, en los seres humanos, sino que debe tenerse presente que el aprendizaje de la lectura implica una evolución del cerebro, porque no está dentro de nuestro código natural, digamos, el poder leer como sí lo es el desarrollo de la expresión oral. En este sentido, de Heine en el 2005 expresó que nuestro patrimonio genético no incluye instrucciones para leer ni circuitos destinados a la lectura. Pese a todo, con mucho esfuerzo, podemos reciclar ciertas predisposiciones de nuestro cerebro y así volvernos lectores expertos. También Vargas y varios autores en el 2019 indicaron que mientras que el lenguaje se desarrollaba de forma innata con las influencias ambientales apropiadas, la lectura es un constructo cultural que debe ser claramente enseñado. Inés, tal vez si adelantamos, creo que va atrasada. Pase a la siguiente, por favor. Todavía otra. Ese mismo. Eso era lo que les estaba mencionando. Entonces, mientras que el lenguaje se desarrolla de forma innata, con las influencias ambientales apropiadas, la lectura es un constructo que debe ser claramente enseñada. Por eso es que en
en la primera infancia es que debemos acercar a la niñez a este aprendizaje de la lectoescritura. Es decir, que la enseñanza de la lectoescritura para que se lleve a cabo con éxito, es importante que el personal docente sea consciente de que el aprendizaje de las niñas y de los niños requiere esfuerzo y deben desarrollarse una serie de procesos a nivel neurológico, por lo que la mediación docente debe planificarse cuidadosamente, considerando la importancia que tiene el desarrollo integral de la persona. O sea, no es porque simplemente nosotros le presentemos ahí las letras y que solo porque entran a primero ya van a estar así como que dispuestos al aprendizaje, sino que tenemos que prepararlos. Es por esta razón que tenemos que ser conscientes de que deben realizarse esos procesos a nivel cerebral para que nuestros estudiantes aprendan a leer y a escribir. En este sentido, también Sousa en el 2014 nos dice que construir un circuito de codificación en el cerebro del niño es la mayor tarea de los primeros años de la escuela. Entonces, justamente esa es la labor que nos atañe, digamos, cuando estamos con las niñas y los niños en los primeros grados escolares y, bueno, desde que están en preescolar. También en el 2010, Jensen expresó que lo que mejor hace el cerebro humano es aprender y que el aprendizaje modifica el cerebro con cada nueva estimulación, experiencia y conducta. Entonces, es gracias a la plasticidad cerebral que logramos desarrollar nuevas conexiones y gracias también a las experiencias de aprendizaje que les vamos a facilitar. Por eso también se puede decir que aprender a leer modela el cerebro. Hace poquito tiempo estuve en un congreso virtual que hubo y estaba participando, se me olvidó el nombre, ya les digo, este señor de Howard Gardner, de las inteligencias múltiples, y en su conferencia justamente esto era lo que decía, que aprender a leer modela el cerebro. Fue muy bonito porque hablaban de todo esto, de lo importante que es formar hábitos en la mente y enseñarnos a pensar como artistas o como escritores para poder desarrollar esto. Entonces, el aprendizaje de la lectura se fundamenta en el lenguaje oral, como les decía. Entonces, recordemos que el lenguaje oral sí es natural en los seres humanos. Sin embargo, la lectura involucra entonces la activación de distintas partes del cerebro y que empieza en el centro visual. Según Dehaene, leer es desarrollar una conexión eficaz entre la visión de las letras y la decodificación de los sonidos. Entonces, hay otro autor, Sousa, en el 2014 que lo explicó de la siguiente manera. Ustedes pueden observar esa diapositiva que está viendo, donde se señalan las diferentes partes. Entonces, este autor nos dice que la lectura empieza en el centro visual, mientras se reciben y se registran y se redirigen las imágenes para su identificación. Por eso es que al principio, tal vez cuando no se conoce el código escrito, lo van a ver como simples dibujitos, ¿verdad? Porque primero vamos a observar detalladamente esas imágenes. Después, con la activación se va a dar en los lóbulos temporales, parietales y frontales. Pero con el input inicial se origina en los ojos y no en los oídos. Entonces, un lector debe ser capaz de vincular los símbolos escritos con los sonidos y combinar los sonidos con palabras. Por eso es tan importante que se desarrolle procesos como el de conciencia fonológica para que puedan lograr asociar esos sonidos con las letras. Una vez que los sonidos, que determinados sonidos son identificados con las palabras, la persona lectora intenta confirmar que las palabras tengan sentido. Entonces, las palabras tienen que transmitir un significado para los demás. Es decir, en resumen, para leer, primero se activa el circuito visual con la entrada de la información. Luego se descomponen los grafemas para asociarlos con los sonidos y combinarlos para formar palabras. Posteriormente se confirma que estas palabras tengan sentido. Entonces, para leer un texto no solo se trata de interpretar o de codificar los símbolos o grafemas, sino que también entran en juego los conocimientos que la persona posea, y se podría decir que también interviene el lenguaje que conozca, pues este se relaciona con la construcción del pensamiento. Por ejemplo, Casani y otros autores en el 2003
expresaron que el lenguaje es el instrumento por el que se organiza el pensamiento. Por lo tanto, para estructurarlo, las personas se basan en el lenguaje que posean. Entonces, vean la importancia que tiene el desarrollo del vocabulario y la lectura. En este sentido, es importante resaltar que el lenguaje es el medio por el que nos comunicamos en la sociedad, pero además, mediante el lenguaje se estructura el pensamiento. Entonces, el lenguaje y la lectura el lenguaje no solo se trata sobre la comunicación, que muchas veces se asocia el lenguaje con la comunicación, no, el lenguaje va mucho más allá. Todavía más importante se relaciona con el desarrollo de nuestro pensamiento. Por ejemplo, este autor Borda en el 2006 dice que pensamos con palabras y lo que es más importante, nos pensamos a nosotros mismos con palabras. Y es, por tanto, a través del lenguaje que un niño llega a adquirir un dominio de un conocimiento cada vez más preciso de la realidad en la que vive. Entonces, la lectura proyecta nuestra vida más allá de los límites de nuestra persona, convirtiéndose en el medio más eficaz para adueñarnos del lenguaje y en condición indispensable para el desarrollo de la inteligencia. Esto es lo que decía Borda. Entonces vean que nuestro pensamiento se asocia con el vocabulario que tenemos y a través del vocabulario y del conocimiento que tengamos, así vamos a tener un pensamiento más amplio, más abierto o más pequeñito, ¿verdad? De ahí la importancia tan grande que tiene la lectura. Entonces, mediante el lenguaje se desarrolla el pensamiento porque depende del vocabulario que posean las personas, así como de su ambiente y de otros factores que contribuyen con el desarrollo del pensamiento. Además, a través de la lectura efectiva y comprensiva, se logra aumentar considerablemente el vocabulario, por lo que también se propiciará el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Entonces, vean lo importante que es que nosotros como docentes podamos trabajar el vocabulario en las niñas y los niños y como a través de la lectura vamos haciendo que este vocabulario sea cada vez más extenso, más amplio y junto con esto, con este vocabulario que se va incrementando, también vamos a ir trabajando y desarrollando nuestro espíritu crítico y reflexivo. Bueno, muy bien. Entonces ahora también, bueno, vamos a ver un video que quiero compartirles para poder comprender cómo se relaciona el cerebro con la lectura. Es un video cortito que dura como 3 minutos y vamos a compartirlo. Inés, si me ayudas. La neurociencia del cerebro durante la lectura. Leer es un hábito que es difícil adquirir en la edad adulta. Por eso es importante que, como neuroeducadores, orientemos nuestras prácticas a despertar la afición, el interés y cariño por la lectura. A veces escuchamos a los padres lamentarse: a mi hijo no le gusta leer. Expresiones como "el libro me cambió la manera de ver y estar en la vida" son frecuentes para describir la particular experiencia por la que pasamos cuando nos adentramos en el mundo de la literatura. Hay obras que parecen atrapar nuestra imaginación de tal manera que nos despiertan profundas sensaciones y emociones, conectando con los personajes y experimentando sus mismos placeres y pesares. En los últimos años, la neurociencia está mostrando de manera firme que estas expresiones tienen una base cerebral. Las investigaciones demuestran que los diferentes niveles en los que se expresa en el cerebro la actividad lectora muestran por qué leer un libro puede ser una experiencia tan rica en emociones. Desde el Instituto Nacional de Neuroeducación, ponemos diferentes estrategias formativas con herramientas neuropedagógicas que permitan a los neuroeducadores tener mejores resultados con los alumnos. Por ejemplo, un estudio de 2016 mostró que palabras asociadas con olores, perfume, café, activaban el córtex olfativo primario de los sujetos que las leían. También ha mostrado que áreas muy concretas del cerebro relacionadas con la experiencia sensorial se activan al leer metáforas relacionadas con la lectura. Así, metáforas como "el cantante tenía una voz de terciopelo" activaban el córtex sensorial de los sujetos que las leían. Para los neuroeducadores, esto es una gran ayuda por la capacidad del cerebro de transformarse. Y esta experiencia es parte de la neuroplasticidad que el cerebro de cada alumno experimenta.
Los investigadores también han descubierto que expresiones relacionadas con el movimiento activan el córtex motor, el área del cerebro que coordina los movimientos corporales. Pero la zona concreta del córtex que responde a la lectura depende del tipo de movimiento. Así, desde el estudio de neuroimágenes se sabe que expresiones que describían movimientos relacionados con el brazo activaban regiones del córtex diferentes a aquellas que describían movimientos relacionados con la pierna. La lectura, por tanto, nos permite llevar a cabo una simulación de la realidad, que es completa cuando nos ponemos en el lugar de los personajes para experimentar sus pensamientos y sentimientos, y esa habilidad podría trasladarse al mundo real. De hecho, hay estudios que indican que los individuos que leen narrativa de ficción con asiduidad parecen estar mejor predispuestos a entender a otras personas y a empatizar con ellas. Una relación que, según un estudio de César Alanís, también podría encontrarse en niños en edad preescolar. Desde el Instituto Nacional de Neuroeducación, sabemos lo importante de la lectura que estimula la imaginación, la lectura que estimule la inteligencia, la lectura que estimule la personalidad, la lectura que estimule la seguridad, la lectura que estimule la autoestima. Leer va acompañado de neuroplasticidad y de movimiento de arquitectura neuronal, así como de neuroplasticidad sináptica. Instituto Nacional de Neuroeducación. Formación especializada y científica a docentes. La manera de enseñar ha cambiado. La manera de aprender también. Muy bien. Bueno, como podemos observar en el video, cuando estamos leyendo se activan distintas partes de nuestro cerebro y es cuando reforzamos el objetivo de esta actividad, que es promover la conciencia sobre el papel fundamental de la lectura en el enriquecimiento del desarrollo cognitivo y emocional de las personas, sobre todo esta parte, ¿verdad? Porque entonces, como les decía anteriormente, la lectura es una actividad que nos va a activar diferentes áreas del cerebro. Gracias a los avances en la ciencia y la tecnología es que hemos podido reconocer bueno, los científicos han podido reconocer con todos estos aparatos que se ponen para poder ver cómo se desarrolla a nivel cerebral, cómo se activan y cómo se desarrolla a nivel cerebral todo esto. Estos aspectos. Entonces, eso también hace referencia que mediante el lenguaje se desarrolla el pensamiento, como les dije anteriormente. Esto es sumamente importante, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes consideran que las personas son capaces de enseñar algo que no poseen? Bueno, ahí es donde yo me pongo a cuestionarme y a pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como modelos, verdad? Para nuestras niñas y nuestros niños. Yo creo que el ser modelos el modelaje es inherente a nuestra profesión como educadoras y educadores, porque simplemente las palabras no van a llegar tan al corazón o van a llegar tan adentro como llega el ejemplo, ¿verdad? Entonces, como muchas veces se dice, tenemos que enseñar mediante el ejemplo y qué es lo que va a pasar en el estudiantado si nosotros como educadores no gustamos de leer. Yo conozco muchas personas que tristemente la lectura se convierte como en algo impuesto, ¿verdad? Como que solo se asocia a través de la obligación, del estudio y no a través del placer. Entonces ahí tenemos que cuestionarnos un poquito y como les decía anteriormente, yo creo que lo importante es buscar qué es lo que nos gusta para buscar qué es lo que podemos leer. Si lo que les gusta, por ejemplo, a alguien es le gustan los carros, por decir algo, o las motos, bueno, pues entonces busque literatura que haga referencia a esto. Si le gusta la historia, hay muchos libros de historia o incluso hasta novelas históricas muy bonitas que nos pueden despertar este gusto y este interés, porque entonces, como les digo, ¿cómo pretendemos nosotros despertar en nuestro grupo de alumnos ese interés y gusto por la lectura si nosotros
nosotros no lo tenemos, ¿verdad? Es importante que primero nos veamos a nosotros mismos para luego poder darle a los demás de lo que nosotros tenemos. Hace un par de años en la universidad realicé una investigación junto con un compañero y una compañera para analizar la lectura, el conocimiento, digamos, qué leían los docentes que estaban estudiando en la UNED y que ya estaban trabajando, ¿verdad? Cómo identificaban la lectura. Y resulta que dentro de una de las conclusiones a las que llegamos es que la lectura la identificaban con el conocimiento, por lo que generalmente era asociada con el estudio. Sin embargo, dentro de las conclusiones, como les digo, se llegó a descubrir la dicotomía que existía entre el placer y el hábito por la actividad lectora. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente la mayoría de las personas, bueno, por lo menos en este estudio, pero si yo creo que lo podemos generalizar un poco, la mayoría de las personas asocian la lectura con el estudio y no con el placer. Yo no sé, cada vez en esta sociedad actual, cada vez se ha perdido más ese gusto por la lectura y yo creo que es importante que lo podamos rescatar porque si no, de verdad, ¿qué le vamos a enseñar a nuestros estudiantes? Yo recuerdo que cuando yo estaba dando clases hace muchos años, generalmente, bueno, una época en que estaba estudiando, creo que estaba terminando la licenciatura, y entonces siempre andaba un montón de libros, no solo los de la escuela, sino también los libros de estudio, ¿verdad? Y una vez andaba un libro gordotote y mis estudiantes, hasta que se sorprendían, me decían, profe, pero usted tiene que leer eso. Sí, claro, pero ¿cómo? Eso tan grande, ¿verdad? Y se asustaban de ver que uno estaba leyendo eso, ¿verdad? Pero yo creo que eso hace, eso es servir de modelo. Incluso, por ejemplo, en el aula, cuando hace muchos años también estaba dando, no me acuerdo si era cuarto o quinto grado, que estaba trabajando y teníamos que estudiar las leyendas y entonces, en esa época, recuerdo que le pedí a mis estudiantes que en esa época, hace un montón de años, que todavía en las casas existían unos libritos de escuela para todos, no sé si los recuerdan. Y entonces les pedía que llevaran, que buscaran en sus hogares si tenían esos librillos, porque ahí siempre venían leyendas y entonces para compartirlos en el aula. Y eran, bueno, pero fascinados. Siempre recuerdo esa experiencia porque donde trabajaba había unos días que trabajábamos por la tarde y salíamos muy tarde a las 6, entonces los chiquillos me decían que no leyera temprano, que me esperara hasta más tarde, que estuviera oscuro. Me decían, ay, profe, apague la luz. Y yo, no, ¿cómo apagar la luz? Si apago la luz no puedo leer. Pero les encantaba y era estaban esperando que llegara el momento para poder compartir estas leyendas porque les daba así, ¿verdad? Porque eran chiquillos ya grandes, pero también con los niños pequeños, el momento del cuento, pero tenemos que pensar, ¿verdad? Que tenemos que enseñar, despertar en ellos ese interés, ¿verdad? Porque si no lo despertamos, es difícil. Hay familias donde no tienen material escrito. Hay familias que no tienen, incluso que ni siquiera tienen acceso al conocimiento escrito o que apenas leen lo básico o escriben lo básico, ¿verdad? Entonces, si en los hogares no tienen ese conocimiento y ese desarrollo y ese gusto por la lectura, entonces nosotros en la escuela tenemos que ayudarlos a despertar esto, ¿verdad? Es importante entonces que desde muy pequeños se ayudemos a las niñas y a los niños a despertar este gusto por la lectura, que ellos sean conscientes de que el tener acceso a los libros nos va a ayudar muchísimo a conocer muchas cosas, ¿verdad? Y como les digo ahora, si las familias no son aficionadas a la lectura, pues entonces también nosotros como educadores podemos ayudarles a despertar esto, porque muchas veces realizamos, por ejemplo, reuniones para padres y en las reuniones y para madres de familia. Y entonces en las reuniones, ¿qué es lo que hacemos? Nada más llegamos y damos una serie de pautas, a veces hasta usamos para quejarnos un poco, pero ¿por qué no aprovechamos también esos espacios para
llevarles, despertar en ellos ese gusanito por la lectura, ¿verdad? Dice esta autora que les he estado citando, Borda, dice, el hábito y la pasión de leer se contagia. No puede transmitirse en aras de la superioridad intelectual, moral, cultural, sentimental que proporciona. La lectura no admite imperativos, como nos recuerda Penac, ni siquiera acudiendo al placer, al bienestar o al beneficio que con ella se obtendrán. Reconocer que leer es un proceso complejo es el primer paso para aceptar que no solo debemos reaccionar ante lo leído, sino que incluso antes de leer debemos saber qué utilidad inmediata o placer se derivará en dicha práctica. Bueno, ahí entra en juego otro aspecto importante que es la enseñanza explícita. Es muy importante cuando estamos desarrollando las clases explicar qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a leer, cuál es el objetivo de realizar esa actividad. Dice, es necesario propiciar una experiencia lectora que cuide, estoy leyendo aquí, ya me perdí. Es necesario propiciar una experiencia lectora que cuide aspectos físicos tales como situarse en un ambiente grato, tener una luz adecuada o leer con calma. Además, el silencio, el aislamiento, la comodidad y, por supuesto, el abandono momentáneo de cualquier otra actividad se añaden por descontado al momento lector. Un lector se forma con la práctica a través de una serie de aprendizajes y encuentros, aceptando orientación y templando el hábito. Por eso, si queremos ayudar a nuestros hijos a configurar el hábito lector, no debemos caer en el optimismo infructuoso. Bueno, entonces, podemos comenzar en las familias, incentivarlos con una pinceladita cuando estamos, por ejemplo, con alguna reunión de padres y madres de familia, leyéndoles alguna cosa bonita, ¿verdad? Algo que alguna reflexión o algún fragmento de un libro para que ellos también vayan descubriendo y también, ¿por qué no?, hablarles de la importancia de la lectura para que ellas y ellos, como madres y padres, entiendan la importancia que tienen, porque tal vez ellos desconocen y ellas desconocen que en la familia se desarrollan estos procesos, porque muchas veces le cargan a la escuela, que es la que la encargada de desarrollar el hábito de la lectura, y se olvidan o no saben que en la casa se puede desarrollar. Ahora, en los primeros grados, en el primer ciclo o cuando están en preescolar, tenemos que también hacerles saber que la lectura de cuentos es fundamental, porque ahí vamos a iniciar este desarrollo y este gusto por la lectura. Bueno, ahora tenemos una pequeña actividad también. Me gustaría que participen en un Padlet que les vamos a compartir, desarrollando cómo podemos motivar el gusto por la lectura en la escuela. Bueno, devolvámonos un momentito, Inés, que no habías pasado la diapositiva. Esa, el hábito lector. Ahí es donde con esas imágenes era para mostrarles, ¿verdad?, que generalmente la lectura se asocia con el estudio, como por obligación. Vean ese pobre hombre ahí cargado con el montón de libros y todo estresado. En cambio, podemos ver la otra imagen donde la muchacha está disfrutando de la lectura, sentada en un sillón, con un ambiente agradable, como les estaba leyendo ahora, ¿verdad? Entonces, qué importante es asociar la lectura con algo placentero. Entonces, lo mismo debe suceder en el aula. Tenemos que asociarla con algo placentero. Por eso les leí ahora que sí, que tenemos que propiciar un ambiente agradable, porque si nosotros, los pobres chiquitos, están ahí todos incómodos, podemos salir del aula o ir al patio, al jardín, al patio, donde puedan acomodarse y disfrutar del momento de la lectura. Eso también me recuerda en una escuela que trabajé unos años, en una escuela privada que trabajé, había quedado como una montañita que estaba desacatada, y yo había pedido un permiso sin goce de salario de la escuela donde trabajaba con el MEP y me fui a trabajar en esta escuela. Y yo, bueno, me sentía tan a gusto, digamos, porque el ambiente era muy bonito, ¿verdad? Tenía mucha zona verde, y en la escuela donde siempre la mayoría de los años trabajé era toda de cemento, ¿verdad? Toda cerrada, y yo aprovechaba esa bendita montañita y para
para leer, nos íbamos y nos sentábamos ahí, nos tirábamos de panza, los chiquillos disfrutaban montones ese espacio porque entonces hacíamos las tareas ahí. Entonces también es importante retomar esto que les leí, de tomar pues tal vez un ambiente como totalmente silencioso, difícilmente, ¿verdad? Porque generalmente en las escuelas están con mucho ruido y con mucho hablar por aquí y por allá, ¿verdad? Pero podemos buscar ese y crear ese ambiente acogedor para poder sentirnos como esta muchacha que está ahí. Bueno, ahora sí, en la siguiente, entonces vamos a ver, me gustaría que participaran. ¿Cómo podemos motivar el gusto por la lectura desde la escuela? Les decía que desde los hogares, que podemos hacerlo a través de la lectura de cuentos o de buscar un ratito para compartir en familia, esto que tanto se ha perdido, porque ahora últimamente solo a través del celular y para peores penas, no es solo por el que usen el celular, sino el problema que hay con la escritura que también se está perdiendo porque en las redes sociales y en los medios tecnológicos, pues no se escribe como debiera, ¿verdad? Con una correcta ortografía. Entonces, también se está perdiendo, pero a través de la lectura vamos a lograr también incluso mejorar nuestra ortografía. Entonces, por favor, ahí creo que se les está compartiendo una dirección para que traten de ingresar, para que ustedes me den ideas de cómo podemos motivar el gusto por la lectura desde la escuela. Vamos a dar unos minutos. Espero que por lo menos unos 5 minutos para que vayan compartiendo y luego vamos a poder leer estas participaciones. Inés, ahí nos cuenta si están logrando entrar. Si alguien no pudiera ingresar a completarlo desde el Padlet, entonces también les agradeceríamos que lo hicieran a través del chat de preguntas y respuestas para que no se queden sin participar, por favor. ¿Ya pasó el tiempo? ¿Usted me avisa? Okay. ¿Me vas a ayudar leyendo las participaciones? Por supuesto. Gracias. Ok, tenemos la primera respuesta. No voy a leer todas, ¿verdad? Voy a leer unas cuantas. Dice, reescribiendo historias a partir de creaciones de personajes con materiales de diseño. Dramatización, cuentos, novelas, leyendo cómics, por ejemplo. Hacer visitas semanales a biblioteca escolar. Eso es muy importante. Soy una docente, así que tengo un espacio llamado Círculo de la Armonía. Y tengo la posibilidad de tomar ese espacio para ver cuentos, yo leerlos. Al finalizar el espacio de trabajo, cogen un libro de los que tenemos disponibles, presentación de obras de teatro. Realicé un rincón de lectura con temas que el estudiante haya mostrado de su interés. Leer una historia y que ellos modifiquen el final de la misma. Participación en el cuento fantástico. Buscando temas que les gusten o libros que a ellos les gusten, realizando actividades dinámicas para el fomento de la lectura. Mediante el ejemplo, juegos, movimientos, canciones, historias y carteles. Desarrollándose ejercicios de redacción de historias con imágenes. En el caso de los niños de primer grado, se puede iniciar con un libro ilustrado. También se puede ir desarrollando el cuento con imágenes, rincón de lectura. Desde mi trabajo pienso que una forma es cuando preguntan por un libro X, que es parte de una saga del primero. Deja que se emocionen y busquen el siguiente.
Igualmente, cuando se hace la lectura de aula, ya sean cuentos u otra cosa leyendo con emoción, generando expectativa de lo que va a pasar haciendo una pausa. Dramatizando cuentos por medio de programas infantiles que incentivan el gusto por la lectura. La hora del cuento. Importantísimo, con el ejemplo. Club de lectura. Crear ambientes de aprendizaje que fomenten la lectura libre mediante el juego. Ana Meneses nos dice que escogerlos lo que quieren leer y crear sus propias historias. Dando el ejemplo, brindando espacios propicios para la lectura con un ambiente adecuado y orientando a los estudiantes para que lean lo que les gusta y haciendo que dramaten y vivancien las lecturas. Escoger lecturas de interés para los estudiantes. Ok, vamos a ver qué más dice. Me encanta leer. Otra vez, club de teatro, talleres de cuentos, taller de poesía. María Cris nos dice, desde el ámbito educativo y familiar, el modelaje es muy importante. Dramatizar diferentes historias o cuentos utilizando material creativo. Picnic literario. Eso está divertida. Hasta yo con comida, todo entra. Qué lindo, ¿verdad? Nunca había escuchado. Picnic literario. Ese me gustó mucho por la comida, no sé por qué sería. Ir debajo de un árbol. Proponer libros con historias de interés de los estudiantes. Ok, vamos a ver acá. Creo que es importante la actitud del docente o personas que hace la lectura con ellos, pues si no les gusta leer, puede costar un poco generar esa conexión con la lectura y por tanto el hábito. En mi escuela no hay bibliotecas. Creo que debería empezar a proporcionar a los niños libros de lectura, ya que el experimentar el contacto con un libro es algo que se llama la atención, más a ellos que son tan curiosos. Bueno, Carol Delgado dice, todos los días llevan diferentes cuentos y que ellos elijan el que más les llama la atención. Motivación, solicitando a los estudiantes los libros de cuentos que más les gusten y leer en el aula junto con todos sus compañeros, utilizando técnicas como cuentos narrados a través de imágenes ilustrativas, utilizando sonidos para armonizar el ambiente y a la hora de narrar un cuento o lectura. Francisco Gómez nos dice, mediante poesías, cuentos con preguntas generadoras. Contar los cuentos o textos con diferentes tonos y emociones para despertar interés en los niños. Lectura diaria en el aula y la casa. Libros de interés de los niños. El MED debería invertir en libros para las escuelas. ¿Te parece o leo un poquito más? Está bien, yo creo que tal vez lo puede dejar ahí para que ellas, para que todas las personas vayan leyendo. Me encantó, realmente vean lo que es compartir el conocimiento, ¿verdad? Porque ya ustedes saben muchas cosas respecto a la lectura. Dentro de las cosas que mencionaron, por ahí algo decía sobre los Bueno, rincones. me faltó los de preguntas y respuestas que contestaron en el chat. Es que usted dio la opción del Padlet, pero esas fueron las del Padlet. En preguntas y respuestas tenemos un montón también. Tenemos 24. Entonces, vamos a leer unas cuantas también. Por medio de por medio de programas infantiles que incentiven el gusto a la lectura. Lectura de cuentos, chistes, tiracómicas, Mafalda, Condorito, bueno, Condorito algunos. Creación de ambientes agradables, etc. Comprar libros para su edad agradables.
Rincón de lecturas, imágenes y fotografías, utilizar títeres, sobre todo primer ciclo, títeres les encanta. Contar historias de manera creativas. 20 minutos diarios del MEP, 20 minutos diarios de la lectura autorizadas por el MEP. Bueno, ya está reglamentado sus 20 minutos. Propiciar cuentos propios desde la primera infancia. Escritura y publicaciones de libros hechos por estudiantes. Los niños coleccionan al final de mes, comparten el trabajo con los compañeros. El reto es el tiempo, ya que el calendario MEP está lleno de eventos que impiden poder ejecutar el plan con tiempo para realizar talleres de lectura y escritura, sin precisamente estar conectados a temas meramente del currículum. A mí me gusta hacerlo por medio de la dramatización y por medio de la imaginación, ya que es más placentero vivir lo que se lee, brindando espacios de lectura personal. Rincón de lectura, rincón de lectura. Y así continuamos. Entonces, si quiere, continuamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por toda esa riqueza de opiniones que compartieron con nosotros. Tomé nota de algunas cosas que estaba escuchando. Por ejemplo, hablaban sobre los rincones de aula. Eso me recuerda que muchas veces, bueno, nosotros como educadores tenemos que decorar el aula, pero me acuerdo que cuando trabajaba en la escuela, muchas compañeras tenían unas decoraciones lindísimas, pero eran nada más de adorno. Y yo siempre pensé que para que los rincones de aula y las decoraciones que poníamos en el aula no era solo para que se viera bonito, sino que tenía que tener un propósito. Entonces es muy importante aprovechar esas decoraciones para cultivar también la lectura, ¿verdad? O reforzar incluso temas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, qué sé yo, en ciencias, me acuerdo que hacía un mural que era muy fácil, que era como con macetas y plantitas y no sé qué. Entonces, dependiendo del tema que estábamos viendo, yo hacía cartelitos con ideas sobre la temática que estábamos viendo. Y entonces en el rincón de ciencias pegaba esas ideas y cada vez que cambiaba, digamos, de temática, entonces lo mantenía ahí para que ellos pudieran, para ir reforzando. El rincón de lectura es, bueno, un espacio súper bonito, fácil y agradable. Muchas veces hay educadoras que dicen, ay, es que yo no puedo porque yo comparto. Bueno, les cuento que yo trabajé en una escuela que era escuela y colegio, ¿verdad? Entonces, cuando salía de la escuela, entraba al colegio. Entonces, imagínense, ahí me hubiera podido llenar de excusas y decir, no puedo poner nada en el aula porque los del colegio lo despedazan todo, porque esa es la triste realidad. Pero no, simplemente había que poner y quitar, ni modo, pero los mismos chiquillos les encanta ser ayudantes. Entonces yo recuerdo que cuando yo comenzaba, digamos, llegaba al aula, ya ellos sabían que primero tenía una cartelera con libros de cuentos. Entonces, ya sabía, tenía los ganchitos ahí en un espacio donde era el rincón de lectura, entonces ya sabía que teníamos que sacar la cartelera, poner el espacio, ponía como una cobijita que era como una alfombrita ahí para que ellos se sentaran, hojas de desecho, incluso se pueden poner, a veces en la escuela se imprimen cosas o hay por ahí hojitas que están buenas por el otro lado, entonces facilitar esos materiales para que ellos puedan trabajar, leer, escribir, las pizarrillas esas que venden en los almacenes chinos y eso, que son para ¿cómo se llama? Para marcador de pizarra, ¿verdad? O hay como pizarritas con letras con imanes, dejar tirillas de papel para que ellos escriben, todo eso que promocione la lectura y la escritura nos va a funcionar mucho. Bueno, luego también es importante, dentro de todo esto que hablábamos, hacer
una diferenciación entre lo que es la lectura obligatoria y la lectura por placer, que yo lo mencioné ahora. Eso es muy importante. Nunca digamos que es como la lectura obligatoria, porque yo creo que el Ministerio de Educación hace muchos años, esta no fue la intención, pero cuando pusieron libros de lectura obligatoria, ya comenzar con solo el nombre, ya eso no sé, y automáticamente tal vez las personas lo asocian como algo por obligación, o sea, al asociarlo con algo con obligación, ya como que se pierde ese placer. Entonces, quitar ese nombre de obligatoria, más bien para que asociarlo siempre con el disfrute. Luego, por ahí también mencionaron el ir a la biblioteca escolar. Uy, eso es un recurso fabuloso que tenemos que aprovechar. Hay escuelas donde no hay bibliotecas, entonces muchas personas docentes, como pusieron ustedes ahí, llevan los niños los libros de sus casas. Entonces siempre tener libros para compartir y puede ser el libro viajero, o sea, hay muchos. Yo recuerdo que hace siglos, cuando yo estaba en la escuela, en mi escuela, ahí en el centro de San José, sí había biblioteca, pero no había bibliotecaria ni bibliotecario. Entonces la biblioteca siempre estaba cerrada, pero tuve tanta suerte porque resulta que mi maestra, eso era lo que nos usaba como motivación. Cuando nos portábamos muy bien o así, nos llevaba ahí un día X que se le ocurría y nos llevaba un rato a la biblioteca, pedía las llaves y nos llevaba a la biblioteca y nos dejaba escoger lo que quisiéramos. Bueno, eso era el premio mayor, ¿verdad? No se imaginan la alegría de mis compañeros y mía cuando podíamos llegar y sentarnos a disfrutar el rato. Yo creo que esas cosas fueron fundamentales. En mi casa, mi mamá nunca ha sido como mucho de leer, porque yo no sé por qué ella siempre dice que cuando comienza a leer se duerme, pero bueno, ella no era mucho de leer y en mi casa realmente mi familia tampoco era así como que tan escolarizada como para leer mucho, pero sí tengo que agradecerle que ella siempre me motivó con la lectura porque sí me compraba libros y ese era como también el premio. Incluso un día estos estaba reunida con una compañera, profesora de la cátedra, que estábamos preparando un programa ahí y entonces me acordé, estábamos hablando sobre la lectura y me acordé de un libro de cuentos que mi libro favorito, y no se van a morir, véanlo, aquí está, espérense para ponerlo que lo puedan ver. Ay, 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 ¿a dónde ahí? Como podrán ver, este libro tiene siglos de los siglos. Resulta que a mí me encantaban los gatos cuando estaba chiquitita, ahora también, pero cuando estaba chiquitita no me gustaban tanto los perros, sino que me encantaban los gatos. Y este libro de cuentos se llama El Señor Don Gato. No tengo la menor idea, hasta que está amarillo, no tengo la menor idea de hace cuántos años me lo compró mi mamá y vean que todavía lo guardo con muchísimo cariño y lo recuerdo porque lo leía una y otra vez. Entonces también por ahí les podemos entrar a nuestros estudiantes, que si les gustan los perros, pues hay libros de perros, incluso, o sea, motivemos a los padres para que también hagan que les compren los libritos, que usar esto como premio, como motivación. Luego, otro aspecto importante que recordé cuando estaba viendo sus participaciones es que siempre es muy importante que nosotros como educadores leamos primero los libros que llegan, porque ahora que hablaban de Condorito, primero tenemos que leer el material nosotros, o por lo menos darle una ojeada general antes de facilitarles esos libros y eso a nuestros estudiantes, porque es importante conocer antes. Igual, si vamos a compartir el rincón y vamos a hacer la lectura de un cuento al iniciar la lección, entonces siempre haberlo leído primero. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo mencionaron. Qué importante que es hacer las voces, hacer diferentes entonaciones para motivarles, porque si yo llego y agarro el libro y comienzo, estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, esperando a Conejín el cartero, y no le pongo emoción, di con qué ganas van a poder emocionarse para leer ese libro. Después me gustó mucho la idea también que propusieron por ahí de algunas sagas de libros, entonces comenzar a leerles el primero para motivarles y que después ellos lean. Eso me recordó cuando estaba justamente en esta escuela privada que trabajé unos años. Resulta que ahí hacían
daban una premiación no sé si era, no era cada mes, no sé si era cada mes o cada 2 meses, pero ellos hacían la premiación como para motivar a los niños. Entonces, al que leía más libros, al que había mejorado más sus notas, y ahí tenían diferentes cosas. Y entonces llevábamos un control de lecturas. Incluso este día que me reuní también con la profesora de la cátedra, también me enseñó un sellito que ella tiene que les ponía, creo que se llamaba pasaporte de libros, y entonces por cada libro leído les iban sellando para ver cuántos tenían. Bueno, en esa escuela que les cuento tenían algo parecido, entonces teníamos un cartelito y se les iba poniendo un sticker por cada cuento leído. Era increíble la motivación que tenía. Y les cuento que cuando, creo que eso fue con un 4º grado. Cuando me iban a dar el 4º grado, resulta que me contaron de un estudiante que había en ese grupo y me dicen, uy, es que fulanito, Gustavo se llama. Ya debe ser un hombre hecho y derecho. Ese chiquito que me molesta mucho y es hijo justamente de una maestra y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, a mí no me gusta que me predispongan, digamos, con los chiquillos. Y entonces ya llego conozco al grupo y no sé qué, pues resulta que el famoso Gustavo sí era muy inquieto, pero es que era, pero así chispa como el sol, ¿verdad? Todo lo hacía rapidísimo. Y generalmente las niñas y los niños, como que son más inteligentes o que terminan más rápido los trabajos, y obviamente se aburren y comienzan a molestar. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Pues resulta que entonces Gustavo me dice, profe, ¿usted me deja que pueda leer cuando termino? Claro, Gustavo. Imagínense, eso fue hace siglos. Y estaba leyendo Harry Potter. Miren, no tienen una idea. Ese chiquito terminaba los trabajos, yo se los revisaba, todo lo hacía bien y lo dejaba que se sentara a leer. Se desaparecía porque se conectaba con ese libro y hasta ahí llegó. Ahora nunca en la vida supe lo que era que ese chiquito molestara, porque él estaba inmerso en su lectura. Ese grupo era lindísimo, fantástico, porque de verdad que les encantaba leer. Y fue tan bonito, ¿verdad? Porque ellos llevaban los libros, ahí teníamos otro montón de lecturas, había una sugerencia de libros que ellos podían escoger, que se les pedían a inicio de año. Entonces, disfrutaban miles de la lectura. Entonces, ese es otro aspecto. A veces nos preocupamos porque nuestro grupo es muy inquieto. Bueno, pues entonces ahí tienen una solución mágica. Motiven en ellos el gusto por la lectura y verán cómo se van a ir inmersos en eso. Bueno, también aprovecho para pasar una publicidad, y es que más adelante, probablemente el otro mes, si Dios quiere, bueno, ya estamos casi en el otro mes, en junio vamos a tener otro webinario que les voy a compartir sobre estrategias de comprensión de lectura y de motivación. Inesita, tal vez si pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Todo esto que compartieron ustedes, entonces nos lleva a pensar en un montón de estrategias y de cosas que podemos realizar en el aula para motivar a la lectura. Ahora bien, es importante ver la distinción entre lo que es la promoción para la lectura y la animación para la lectura, porque muchas de las cosas que ustedes dijeron eran para promocionar y otras eran para animar. Bueno, la promoción de la lectura se hace una acción relativa a la lectura, es decir, se invita a leer, se estimula su lectura fomentando materiales de lectura de diversas formas. Por ejemplo, circulares enviadas a las familias para que le lean a sus hijos, conferencias a la comunidad sobre la importancia de leer, como exposiciones de libros por autores, por personas autoras o por género literario, afiches dedicados a enaltecer la lectura, programas de lectura en vacaciones, como mencionaron por ahí también, visitas guiadas a otras bibliotecas locales, lanzamientos y librerías, entre otras. Vean ahí la imagen de cómo están las niñas y los niños ahí disfrutando de la biblioteca, como ustedes dijeron. La otra es la animación hacia la lectura. Para la animación también esa se relaciona con mucho de lo que ustedes también compartieron. Tal vez si pasamos la diapositiva, por favor. En la animación
de la lectura se comparte y se comenta la lectura. Se hacen preguntas, juegos o actividades de enriquecimiento, de extensión para su comprensión y para diversificar las diferentes formas para leer. Para animar la lectura, se pueden, como ustedes mismos dijeron, hacer talleres de lectura en la biblioteca, incluso concursos como ese de quién quiere ser millonario, pero quién quiere ser bibliotecario, por ejemplo, como mencionaron en el picnic de lectura, que me imagino que es, pero lástima que no pueden acceder al micrófono porque sería muy, muy bonito que nos comentaran en qué consiste. La rueda de la lectura, juegos de lectura con tableros, loterías, talleres de creación de cuentos, expresión artística, como mencionaron también teatro, danza, música, exploración de diferentes géneros, a través de ver también revistas, cinesforos, ya me trabé, cinesforos, y ustedes también hablaron de tiras cómicas, que también, entonces yo les decía, no importa el material, vamos a despertar ese gusto por la lectura con diferentes géneros, no tienen que ser solo cuentos, como hemos hablado y ustedes mismos pusieron, podemos utilizar diferentes recursos. Esto es súper importante. Vean qué bonito en la imagen como esta profesora, me imagino que es la profesora, con una maleta y con un sombrero, está haciendo la animación de esa lectura. Entonces hay diferentes formas que podemos aprovechar. Entonces utilicemos todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Yo creo que lo que ocupamos es realmente nada más una adecuada planificación para poder despertar en ellos el gusto. Y como les mencioné hace un rato, si ustedes todavía no gustan de la lectura, bueno, vamos a despertar eso, ese gusto. Comiencen a buscar ustedes mismos, miren, si es con revistas de moda, pues revistas de moda, de maquillaje, libros cortos, no sé, comiencen con algo pequeñito, tal vez no pueden obligarse a hacer una cosa, a tratar de leer un libro grandísimo, sino que, bueno, pues comiencen con algo pequeñito, pero que realmente les guste. Yo de verdad agradezco, como les digo, a mi mamá, que probablemente fue ella quien me motivó comprándome esos libros, porque yo de verdad que disfruto la lectura. Más bien cuando tengo mucho trabajo o estoy muy tallada con el estudio, que no puedo, ni siquiera se me ocurre coger un libro, no puedo coger un libro de lectura por placer, porque si no, no estudio, porque realmente me absorbe. Cuando llega a mis manos un libro que me gusta, es que no hay otra cosa que quiera hacer. Yo como, voy al baño, en todo lado que ando con el libro para allá y para acá, y yo creo que es una buena estrategia. Yo siempre lo ando ahí a mano. Entonces, si bueno, ahora ya no salgo tanto porque trabajo desde la casa, pero si voy a hacer un mandado X, yo siempre ando un libro, porque si estoy en el banco esperando, aprovecho el libro. Mejor aprovechemos realmente para despertar ese gusto por la lectura a través de leer cosas que realmente nos hagan crecer, nos hagan desarrollar nuestro pensamiento y crecer un poco más, en lugar de estar adormeciéndonos con simplemente juegos. Y ya para terminar, me gustaría compartir este pensamiento que escribí, que dice: la lectura nos permite entrar a nuevos mundos llenos de emociones, sensaciones y diversión. Mediante la lectura no solo ampliamos nuestra imaginación, sino que accedemos a nuevos conocimientos, abrimos y ampliamos nuestra mente, así como nuestro pensamiento. Y la manera de ver el mundo que nos rodea nunca volverá a ser igual. Muchísimas gracias. Espero que realmente lo que he podido compartir con ustedes y lo que considero acerca de lo importante que es la lectura, pues cale un poquito en sus pensamientos, para que no dejen nunca de desarrollar en sus estudiantes este gusto por la lectura, que no sea nunca más lectura obligatoria, sino que podamos desarrollar el gusto de la lectura por placer, para que podamos mejorar eh, lo que sucede en las aulas y olvidarnos ya del apagón educativo, sino que despertar ese gusto y esa motivación hacia la lectura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Jenny. Su exposición ha sido excelente.
La felicito por la forma en que se abordó la temática, sobre todo estas actividades interactivas varias. Seguidamente vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas a cargo de mi compañero Cowen y del compañero asesor de la Dirección de Desarrollo Curricular. Entonces, les doy el pase a los colegas. Hola, es un gusto estar por acá. Tenemos varias preguntas y comentarios también. Está en el chat. Por si acaso, los compañeras, los expositores, la expositora, doña Jenny, las puedo ir leyendo mientras que voy a leer un comentario y para que ella no la agarre de sorpresa. Y, por supuesto, tenemos a Fabricio para apoyar con algo que corresponda al medio, ¿ok? El primer comentario dice, doña Ruth Solano nos indica, mis sobrinos aprendieron a leer con Condoritos. Ellos son adultos amantes de la buena lectura. No dudo que han desarrollado grandes habilidades como el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico. Comentarios. ¿Algo indicar? No. Ok. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que sería pregunta número 1. ¿Cómo se puede ayudar a un niño de 8 años en el proceso de lectoescritura, tomando en cuenta que hay un retraso en el desarrollo del proceso? Doña Jenny, ¿la escuchamos? No encontraba las preguntas, pero ya las pude ver. Bueno, a la compañera primero que nos habló sobre Condorito, bueno, sí, lo que les decía es buscar el gusto. Probablemente en ellos despertó muchísimo el interés. Lo único es, sí, ¿verdad? Tener cuidado para que no vengan contenidos, digamos, que tal vez no son apropiados para la edad, pero si están con supervisados, todo excelente. Bueno, con esto que nos preguntan sobre ayudar a un niño de 8 años en la lectoescritura, definitivamente hemos visto cómo los informes del estado de la educación y en general se habla sobre el rezago que hay en cuanto a los procesos de lectoescritura después de la pandemia. De hecho, el problema no viene solo con la pandemia. El mayor problema es que ya veníamos arrastrando déficit en cuanto a, al aprendizaje de la lectoescritura y ahora después de la pandemia pues obviamente se acrecentó mucho más porque ha sido una situación de que se nos sale de las manos. Bueno, para ayudarles en el proceso de lectoescritura, recuerden que ahora les hablé sobre el lenguaje oral y que es la base para la lectura. Entonces, a mí me parece que es muy importante poder aprovechar actividades de conciencia fonológica para poder desarrollar ese proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Otra cosa que no he mencionado porque no venía al tema es que tenemos que hacer actividades y desarrollar el proceso de aprendizaje de la lectoescritura de manera diferente. Muchas veces caemos que nosotros aprendimos a leer, a escribir de cierta manera hace bastantes años y resulta que venimos a replicar lo mismo en este siglo y no podemos, si queremos tener resultados distintos, tenemos que hacer cosas distintas. Entonces, los programas de estudio, que ya no son nuevos porque salieron en el 2013, es más, ya estamos cumpliendo en este año 10 años de que se están aplicando los que llamábamos nuevos programas. Bueno, pero estos programas vinieron a cambiar el paradigma de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, porque se trabaja desde un enfoque comunicativo y funcional. Este enfoque es muy importante porque lo que habla es que debemos aprovechar para poder desarrollar las 4 habilidades básicas. Entonces, junto con la conciencia fonológica vamos a hacer diferentes actividades para poder desarrollar conocer el principio alfabético, desarrollar la conciencia fonológica, el conocimiento de las letras. Entonces vamos a ir desarrollando, haciendo esa asociación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Incluso cuando vamos a leer, siempre hay que hacer una mediación.
por ver aquí. Entonces vamos a mostrar que la lectura se hace de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Todas esas cosas van a ayudar en el proceso de lectoescritura, ¿verdad? Podemos hacer tarjetitas donde se puedan juegos de memoria, donde se asocian, digamos, el sonido con las letras, o yo le diga la letra y ellos busquen como el sonido. Entonces, no es, y tienen que entender que es diferente el método fonético a la conciencia fonológica, porque no se trata de usar método X o Y. Yo pienso que lo más importante es desarrollar los espacios para aprendizaje de la lectoescritura a través de actividades previas a la lectoescritura, no tanto amarradas con un método, porque todos los métodos tienen sus ventajas y desventajas. No sé si con esto vamos a ver. Dice, lo primero que se debe hacer es revisar a qué nos referimos con retraso del proceso. El programa de estudio español. Ay, Fabricio, yo no sé si Fabricio, que está por aquí, quiere. Exacto, le vamos a dar el pase Sí. a Fabricio. Está bien. Entonces, la primera pregunta, Fabricio. Ahí Sí, va. gracias, muy amables. Sí, muy amables. ¿Listo? Listo. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, es que esa pregunta, digamos, tiene muchas aristas, ¿verdad? Para poder tomarla en cuenta. Es que vamos ahí lo que referirse, digamos, a un rezago en el proceso implica justamente hacer toda una revisión de por qué está ese rezago o por qué está ese proceso en este estudiantado, ¿verdad? Entonces hay que recordar que el programa de estudios, digamos, establece que el proceso de lectoescritura es un continuo de 2 años. Entonces, una persona que no adquiere el proceso en un primer año, continúa en el siguiente año, ¿verdad? Ahora, la pregunta, digamos, si tiene un montón ahí, digamos, le falta un poquito, ¿verdad? No se establece, por ejemplo, si el estudiante es un estudiante de segundo año, si es repitente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí lo importante es decirle a la persona docente que el proceso debe ajustarse a las necesidades y ritmos del estudiantado, que eso es muy importante. Entonces, digamos, si un estudiante esté rezagado en el proceso de lectoescritura, realmente no sé, uno debe preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de la naturaleza de este proceso, que es un proceso muy artificial, como muy bien lo dijo ahora Jenny. Nosotros no aprendemos, o sea, nosotros no nacemos con esa capacidad de poder leer y escribir, es algo súper artificial, y por eso necesitamos desarrollar un montón de procesos que nos permita justamente desde las neurociencias adquirir la lectura y la escritura. Entonces, hay que revisar un montón de aspectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se tiene, digamos, ese rezago en el proceso? ¿Qué se hizo antes? ¿Qué es lo que se está haciendo? Aplicar, por ejemplo, unidad de articulación, que eso tuvo que haberse dado. Yo imagino que la persona está en segundo año para tener 8 años, ¿verdad? Me imagino. Entonces, si está en segundo año y todavía no tiene el proceso de lectoescritura, entonces hay que revisar qué se ha hecho, qué se hizo en primer año, cómo fue ese proceso de articulación ahora en febrero, marzo, abril, cómo fue ese proceso de la unidad de articulación, qué elementos se están reforzando, y a partir de eso, esa unidad de articulación, como muy bien lo dijo Jenny, ahí tenemos toda esta parte, digamos, del desarrollo de la conciencia fonológica, etcétera. Entonces, digamos, son muchas las tareas que se deben tomar en cuenta a la hora justamente de proponer un trabajo específico con ese estudiantado que al día de hoy no se ha apropiado del proceso de lectoescritura. Eso sería. Perdón. Muchas gracias, doña Jenny y don Fabricio, por su respuesta. Tengo una participación de doña Ruth Solano. Doña Jenny, ¿usted quería leerla? Sí, está bien, dice. La lectura se incentiva a partir de pequeños espacios y sobre todo los temas que las personas estudiantes posean, por lo que en un diagnóstico dirigido a las niñas y los niños, preguntar sobre los temas que prefieren. No dudo que si cada vez que se tenga la oportunidad, llevar una lectura y esa podría ser compartida y dialogada. Claro, porque lo que hablábamos del desarrollo del pensamiento crítico, que es tan importante. Justamente eso es lo que les comentaba, que si Dios quiere, en el próximo webinario vamos a trabajar un poquito sobre estrategias y actividades para poder desarrollar la comprensión de lectura y llegar un poquito más a desarrollar este proceso de
pensamiento crítico, porque no es solo leerles. Y algo muy importante, no quedarnos en la parte literal, sino ir a la parte inferencial. ¿Qué creen cómo creen que se sentía, ahora que estoy con el cuento del señor Don Gato, cómo creen que se sentía el señor Don Gato cuando leyó la carta que le mandó a la gatita que le gustaba? ¿Por qué creen que reaccionó de esa manera? ¿Cómo se sentirían ustedes si tuvieran X o Y situación, verdad? Entonces, es hacer ese proceso de mediación docente tan importante. No es solo que lean y ya, que se olvidó ahí. Una actividad que me imagino que muchos de ustedes han desarrollado es compartir diferentes lecturas. Incluso desde preescolar me parece que a veces se realizaba que una vez al mes o al año, no sé, que a alguna de las niñas y los niños les tocaba llegar y compartir un cuento, su cuento favorito, ¿verdad? O X lectura. Entonces, no solo que la compartan, sino sacarle el jugo, sacarle el provecho. Incluso, como les mencionaba, que desde el enfoque comunicativo es tan importante que realicemos el desarrollo de las 4 habilidades, entonces no solo quedarnos en el espacio ahí de la comprensión de lectura, sino también aprovechar para conocer vocabulario. A veces llegan cuentos que no son escritos aquí en Costa Rica, sino que me he topado con cuentos, por ejemplo, españoles, que usan algún vocabulario que tal vez los niños desconocen. Entonces, bueno, cuando vienen con lenguaje de otro, me acuerdo que cuando mi hijo estaba pequeñito, yo creo que no era en la lectura, sino en programas que veía de televisión que, por ejemplo, hablaban de agujetas y de la estufa y no sé qué, y a mí me hacía muchísima gracia porque yo decía, ¿de dónde sacó eso? Y después me di cuenta que era de un programa de televisión. Los libros también a veces traen vocabulario que es desconocido para los niños, entonces es importante poder trabajar no solo la comprensión, sino también el desarrollo del vocabulario. Dice por ahí, ¿qué habilidades cognitivas? Ay, perdón. Sigo. No, voy yo. Ok. Vamos con la pregunta número 2, dirigida a los 2 compañeros que en este momento nos acompañan. Sería la pregunta número 2 que dice, ¿qué habilidades cognitivas se potencian a través de la lectura en los niños? Bueno, yo creo que se ha mencionado bastante sobre el desarrollo de la comprensión lectora, el pensamiento crítico, ¿verdad? Como les he mencionado a través de toda la exposición, la lectura desarrolla el pensamiento. Nosotros pensamos, como por ahí les puse una cita que decía que nosotros pensamos en palabras. Entonces, de acuerdo con el vocabulario que tengamos, así va a desarrollarse nuestro pensamiento. Entonces, es tan importante este desarrollo del pensamiento porque va de la mano con el aprendizaje y con la lectura en las niñas y los niños. La parte cognitiva, ¿cuánto podemos hablar? Si vamos a leer un cuento, por ejemplo, de los animales de la selva, entonces vamos a hablar sobre qué es la selva, sobre qué tipo de animales conocen, si hay animales domésticos, si hay animales salvajes. O sea, podemos asociarlo con diferentes contenidos. Por eso es tan importante que la persona docente haya leído previamente el texto para que pueda planificar y sacarle mucho el jugo. No sé si don Fabricio quiere aportar algo. Sí, muchas gracias. Sí, con respecto a esta situación, son muchas, ¿verdad? Es que la lectura es fundamental en el proceso, digamos, de apropiarnos del mundo. Como muy bien empezó la compañera, se dieron cuenta que empezó con unas imágenes, ¿verdad? De unos rótulos. ¿Por qué? Porque así es como empezamos nosotros a leer. Entonces, decir que un estudiantado o el estudiante llega, hagamos, al proceso educativo sin leer, realmente eso no es muy acertado. Y ya sabe leer, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, cuando, sin hacer publicidad, ¿verdad? Cuando el estudiante, la persona ve una M, ¿verdad? Gigante, mayúscula, dorada, sabe lo que dice y no sabe leer, pero sabe que representa una palabra y tiene un concepto. Entonces, y así con un montón de logos y imágenes y todo eso. Entonces,
la lectura es muy rica y todos los días la hacemos, todos los días la hacemos. Y por eso son muchas las habilidades cognitivas, ¿verdad? Desde lo que es la memoria, la atención, la percepción, ¿verdad? Lo que es el desarrollo del lenguaje con todas sus dimensiones, sus otras habilidades, ¿verdad? Y lo que es el pensamiento crítico, como dijo la compañera, ¿verdad? Algo tan sencillo como propiciar el antes, durante y el después de la lectura. Eso es riquísimo, eso es riquísimo. A veces la gente se queda en algo tan que no está mal, ¿verdad? La parte literal es muy importante, pero muchas veces nos quedamos ahí. Es como la punta del iceberg, ¿verdad? Entonces solamente vemos esa parte de lo literal, pero a profundidad, en el live, no han visto esa imagen del iceberg, ¿verdad? Que está a profundidad, es una cosa gigantesca, esa masa de hielo. Es lo mismo con el abordaje del texto. Entonces, cuando uno hace preguntas, cuando uno desarrolla todos estos procesos de inferencia, ¿verdad? De hipótesis, de predicción, uno aborda el texto de diferentes formas. Entonces, todo eso ayuda a este desarrollo de habilidades, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Muchas gracias. Ok, vamos entonces con la tercera pregunta que dice, ¿qué tipo de lecturas son más efectivas para aliviar el estrés? Me imagino que de los estudiantes. Bueno, como que exactamente qué tipo de lecturas no sabría decirles, pero sí sé que el espacio, digamos, de lectura que podamos desarrollar ya en sí les puede ayudar a aliviar el estrés, porque si nosotros hacemos ese ambiente bonito, dinámico, agradable, ya eso va a bajar muchísimo la tensión. Incluso si, por ejemplo, si están en semana de exámenes, ahora eso me hizo recordar ahora que hablaron de momento de estrés, muchas veces nuestros estudiantes a veces se saben la materia, han estudiado y resulta que están tan presionados ante el examen que se les olvidan las cosas. Yo recuerdo una vez que estaba igual, creo que dando estudios sociales en 5º grado y los contenidos eran muchos, ¿verdad? Y entonces los chiquillos estaban todos estresados. Entonces yo hice un experimento y me dediqué en ese momento trabajábamos por área, entonces yo tenía que pasar por las secciones antes de comenzar el examen para leerles y ver toda la cuestión, ¿verdad? Y entonces yo dije, voy a bajar un poquito el estrés. Entonces comencé a hablarles antes del examen y les contaba, bueno, yo les decía, bueno, ¿cuántos estuvieron en clase? ¿Recuerdan estas y estas actividades que hicimos? Y así, ¿verdad? Bueno, todos los que estuvieron en clase y escucharon. Y si estudiaron mucho más, ya tienen probablemente un 100. Y comencé a hacerles ahí una terapia, ¿verdad? Y bueno, fue de lo más bonito porque yo sabía que muchos estaban estresados. Y entonces les dije, relájense, van a ver que aquí yo no les voy a preguntar nada que ustedes no sepan, todo lo hemos visto y así. Y esa vez, cuando revisé los exámenes, me sorprendió muchísimo ver cómo había mejorado, porque justamente a veces están tan estresados los pobres y las pobres que no les da ni chance de pensar porque se bloquean. Entonces, el solo hecho de que tal vez están cansados y sacar el ratito para hacer la lectura de un cuento, un juego. Ahora hablaban sobre los chistes o algo así, las adivinanzas. Esa fue otra también, creo que es uno de los contenidos, no sé si todavía estará en el programa, no recuerdo, pero sí me acuerdo que con ese bendito Escuela para Todos, que lastimosamente ya no deben ni existir en las casas, pero en esa época venían adivinanzas, chistes y leyendas. Entonces ellos esperaban el momento para poder compartir los chistes y las adivinanzas. Y es eso, por ejemplo, es una lectura que puede ayudarles o las mismas rimas. O sea, tenemos que aprovechar los diferentes textos. Y después recordar que porque estemos dando la lección de español, no solo lectura sobre el español, aprovechemos las lecturas sobre ciencias, que preguntémosles por ahí. Creo que en la actividad que hicimos también pusieron que preguntarles sobre qué les gusta, sobre qué les gustaría leer, sobre qué quieren aprender. Entonces, buscar esas lecturas que les vayan a motivar para poder acceder a muchísimo más conocimiento y aprovechar todas las temáticas que hay. Muy bien, vamos con otra pregunta.
Dice, ¿cómo pueden las instituciones educativas fomentar el hábito de la lectura de manera efectiva? Creo que esto ya se ha abordado. ¿Okay? ¿Alguno quiere aportar algo más, don Fabricio? Sí, Inés, muchas gracias. Vea, con respecto a esa pregunta, o sea, esa pregunta es súper importante y decir a las personas docentes, ¿verdad? Que existe toda lo que se llama una política de fomento de lectura, ¿verdad? Que rige para todo el sistema nacional. Y es más que una política de fomento de lectura, es una política lingüística, porque no solamente tiene que ver con la parte, digamos, de la lectura, tiene que ver justamente con otras habilidades comunicativas como la oralidad. Entonces, ahí se rescata todo ese bagaje, toda esa tradición, digamos, oral, digamos, de los pueblos originarios de Costa Rica. Entonces, y de ahí nace, justamente, yo vi un comentario que hablaba justamente de los 20 minutos de lectura diarios. Bueno, esos 20 minutos de lectura diarios nacen justamente esa política. Y entonces, yo les invito a que las compañeras y compañeros docentes puedan leer la política para que se den cuenta de todas las acciones que deben desarrollarse a nivel institucional, a través del aula, cómo todo tiene que articularse a nivel regional, desde la visión regional, desde las diversas dependencias del ministerio, por ejemplo, desarrollo curricular, vida estudiantil, bibliotecas, sistema de bibliotecas, por ejemplo, incluso hasta el IDP. Entonces, esa política es súper integral y ahí se determina qué es lo que se tiene que hacer para el fomento de la lectura. Entonces, les invito a que la lean. Muchas gracias. Inés, Okay. había una pregunta ahí sobre la autorregulación emocional, que era muy, muy similar a la del estrés. Y eso me recordó, estaba buscándolo, pero no lo encontré porque aquí atrás mío tengo la biblioteca en mi casa. Y me acordé de un libro de cuentos que le había comprado yo a mi hijo cuando estaba chiquitillo porque era súper desordenado. Y entonces era sobre una tortuguita, es que no lo pude localizar, por ahí debe estar. Era sobre una tortuguita que era muy desordenada y entonces que se le perdió unas cosas y no sé qué, y se dio cuenta de la importancia de, por ejemplo, ser más ordenado y acomodar las cosas. Entonces vi este libro y yo dije, aquí está, y se lo compré a mi hijo. Y de verdad, ahí lo estuvimos leyendo y compartiendo. Entonces, libros de este tipo, hay muchos cuentos que le ayudan para que ellos puedan autorregularse. En este caso fue para hacerle conciencia sobre la importancia del orden, ¿verdad? En la casa, pero así también hay muchos otros cuentos. Gracias. Muchas gracias, doña Jenny. Continuamos con un comentario que dice, a propósito del libro El Señor Don Gato, hay una canción de dúo español Enrique y Ana que comienza precisamente así. Estaba el señor Don Gato sentado en su tejado. Miara, miau, 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 sentadito en su tejado. La música les encanta a los niños. De parte de don Randall, ese comentario. Continuamos con Randall, las... perdón, muchísimas gracias. Me emocionó ese comentario porque esa canción no la he escuchado. Ya la voy a ir a buscar porque, como le digo, ese cuento que me gusta tanto, realmente me motivó. Yo creo que también podemos aprovechar la música, como bien lo dice, para desarrollar el vocabulario, para desarrollar la motivación, incluso inventar canciones acerca de las lecturas, que es otra estrategia más. Muy bien, la pregunta número 6 dice, ¿puede compartir las referencias bibliográficas citadas para poder leer los libros o los artículos? Con respecto a eso, la PPT se va a compartir a las personas que, por supuesto, llenen el registro de asistencia y al final de la PPT van a estar las referencias. Entonces, ya con eso le respondo la pregunta a todos. Con la pregunta número 7, no, seguimos un comentario. Bueno, vamos con la pregunta número 7. ¿Qué sería? ¿Cuáles acciones pone en práctica el MEP para combatir el rezago de la lectoescritura? Esa es para Fabricio, creo. Sí,
Justamente esa misma. Sí, son muchas las acciones que se trabajan, ¿verdad? Eso no es simplemente, digamos, de lo que lo que se vive hoy, sino que se viene trabajando de forma sistemática y sostenida en el tiempo, ¿verdad? A veces la gente piensa que eso es como tenemos la situación que se está haciendo, no, que es lo que se han ido haciendo por muchos años, ¿verdad? Porque muy bien, Jenny lo dijo, ¿verdad? Desde que nace el programa de estudio, salen un montón de situaciones ahí que con la pandemia lo que se hizo fue evidenciar, ¿verdad? Más el rezago. Pero no es por el programa, ¿verdad? Bueno, el programa es perfectible, pero hay un montón de circunstancias. Es que lástima que no tenemos el tiempo para hablar de todo ese montón, digamos, de aristas que tiene el proceso o el desarrollo del proceso de lectoescritura en Costa Rica. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy? Bueno, estamos haciendo montones de cosas. Por ejemplo, tenemos el desarrollo de un montón varios cursos de autoformación docente. Por ejemplo, tenemos la sesión de la lectoescritura, que es muy importante. Ahí se establece el ABC, ¿verdad? De lo que es el desarrollo de la conciencia fonológica. Por ejemplo, tenemos otro curso que llama cómo lograr comprensión efectiva en el aula, cómo desarrollar estructura creativa. Y se están trabajando en otros 2 cursos. Hay 2 cursos para estudiantes en la plataforma Aprendo Pura Vida, ¿verdad? Uno tiene que ver justamente con el primer año. También tenemos todo lo que es la estrategia, la aventura de leer y escribir, que es riquísima porque tiene no solamente una serie de videos, son más de 20 videos, 8 canciones, sino que se toma la primera unidad de lectoescritura y se desarrolla cada uno de los contenidos procedimentales, curriculares. Entonces, una persona docente que hoy está dando primer año y está desarrollando lo que es el proceso de lectoescritura, tiene dudas de cómo implementar uno de sus contenidos, simplemente se refiere a ese documento y ahí se le explica a través de una historia, ¿verdad? Súper contextual, qué es lo que debe hacer para ir desarrollando cada uno de los contenidos procedimentales. También tenemos justamente hay una guía para docentes de primer año que explica con detalle cómo se debe operacionalizar lo que es ¿cómo se llama? El programa de estudio. También hemos desarrollado diagnósticos para determinar cuál es el nivel de apropiación tanto del docente como del estudiantado con respecto a los procesos de lectoescritura y a partir de eso reforzar con capacitaciones y asesoramientos a la población de asesores regionales. Bueno, también estamos participando de un proyecto, ¿verdad? Que se llama el proyecto ARPA, Activando la Resolución de Problemas con la Universidad de Chile y estamos trabajando fuerte en eso, que tiene que ver con el desarrollo también de la lectura y la escritura y producción de un montón de recursos, que eso, bueno, son montones y montones y montones de cosas que estamos haciendo, entonces para lo que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Entonces, yo sé que por el espacio no podemos profundizar mucho, pero se está haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Muy bien, disculpen. Tuve una interrupción momentánea. Ok. La última pregunta, porque ya estamos a tiempo. Sé que quedaron muchas más, pero ya estamos a tiempo de concluir. Entonces, vamos con una última pregunta que dice, en el caso de persona con baja audición o sordera, ¿se puede hablar de la conciencia fonológica de otra forma? ¿Qué sugiere usted en este caso? Doña Jenny, ¿la escuchamos? Estaba buscando la pregunta porque la había leído, pero no sé por qué no puse atención a baja audición y sordera, sino que estaba pensando en problemas de visión. Entonces, con problemas de visión, estaba pensando utilizar material concreto, pero con baja audición, sinceramente, no sé, no sé cómo podemos abordar la conciencia fonológica, porque es tan importante que se asocie el sonido con la letra. Tal vez he visto que las personas que sordas, por ejemplo, disfrutan la música sintiendo las vibraciones. Entonces, tal vez poniéndole cerca un parlante o algo así y que puedan sentir la vibración que tiene la letra cuando se da. Y además, no solo la vibración, sino la forma
de cómo se produce el fonema, ¿verdad? Si estamos hablando de la A, como hacemos la boca, o la B, ¿verdad? Entonces, utilizar también esto, no solo el sonido, sino también con la forma, pero me imagino que esto ya tiene que ver mucho con las compañeras de educación especial que conocen un poco más de la temática. De hecho, en la cátedra tenemos planeado hacer apenas está el planteamiento para este año de hacer una charla también. Justamente hay unas profesoras que son especialistas también de educación especial y educación primaria, entonces queríamos hacer una charla para poder abordar problemáticas de la enseñanza de la lectoescritura. Entonces tal vez ahí le podía ayudar, pero entonces utilizar diferentes formas. Si son no videntes, pues entonces que puedan tocar texturas. Si no escuchan, entonces sentir la vibración, ver el movimiento de la boca. Muchas gracias, doña Jenny, y muchas gracias, don Fabricio, por ayudarnos con esta parte de preguntas, este espacio de preguntas. Ahora, en este momento, le devuelvo el pase al compañero Sigi para concluir con el webinario. Disculpen, nuestro agradecimiento a doña Jenny Bogantes Pessoa y al compañero Fabricio, colega de la dirección curricular, por acompañarnos en este evento. Gracias por compartir sus aprendizajes y sus enseñanzas. También les recuerdo que este webinario estará disponible en el canal de YouTube del IDP. Los invitamos a suscribirse en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Y de esta manera damos por concluida esta actividad. Agradecerles a todos los docentes por el acompañamiento en este evento y a nuestras jefaturas por el apoyo brindado. Reitero nuestro agradecimiento y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas tardes. Fue un gusto haber compartido con ustedes.